y el antibiótico le mata una bacteria mala y barre con millones de bacterias buenas. Entonces, esto se nos vuelve un circuito incesante de daño que terminará en que el muchachito va a ser que alérgico con dermatitis atópica, que alérgico con rinitis, que alérgico con asma. Y hoy tenemos una pléyade de alergias y de enfermedades. Es que el niño es alérgico a la leche. La culpa es de la leche. No, no es de la leche. La culpa es que el niño no tuvo una microbiota que le entrenara su sistema inmune. Si estamos hablando de algo que ocurre a nivel intestinal, estamos hablando de bacterias, pero ¿por qué el reflejo suele estar en la piel? Algo que aparentemente está tan lejano y a su vez hay una conexión directa. Pero ¿quién enfermó el intestino? La comida inapropiada. El intestino no se enfermó solito. El primer modulador de la microbiota es la comida. Es el primero y más importante. Nuestros microbios son lo que nuestra comida es. Las abuelas tenían razón. Somos lo que comemos. Pero ya, como estamos en una sociedad de gente enferma, el tema ha ido mucho más allá. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿Cómo? Sí, porque resulta que... John, te hago una pregunta. ¿Por qué si cuando tenemos una alergia nos pica la piel o cuando tenemos una intolerancia incluso a ciertos tipos de alimentos, tenemos dermatitis, tenemos erupción en la piel, por qué a pesar de eso nos cuesta tanto encontrar la relación que hay entre la piel y el resto de nuestro organismo? Ya ni siquiera sin tocar el intestino nada más, pero como algo integral. Porque siempre hemos creído que el responsable de la alergia es el producto que nos aplicamos y que nos la generó. Siempre hemos creído que cuando somos alérgicos a la picadura de insectos, el responsable es el insecto. Que si somos alérgicos a los camarones, el responsable es el camarón. Que si somos alérgicos a X, Y o Z producto cosmético que se aplique a una mujer, a un labial que le inflama el labio, que el culpable es el labial. Y resulta que no. El culpable, como todo en la vida, además que lo saben los místicos desde hace 1000 años, la culpa siempre es de uno. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué yo soy alérgico a los camarones y mi mamá no o mi papá no? ¿Por qué yo soy alérgico a la picadura de insectos y mi mujer no y mis hijos no? Entonces, porque todos deberíamos tener la misma reacción. Todo se debe a que nuestro sistema inmune tiene dos tipos. Uno que se llama el sistema inmune innato, que es el que nos va a defender, está entrenado para defender de todo lo que hay. Y otro que es el sistema inmune que aprende, el adquirido. Y ese sistema inmune que aprende, el adquirido, hay que educarlo. Hay que mandar al sistema inmune a la escuela. Y los profesores de esa escuela son los microbios. Los microbios que tenemos en el intestino, en la piel, en el ojo, en la boca, en la nariz. Y hoy sabemos que también lo tenemos en el cerebro, en el pulmón, en todos los sitios que los humanos siempre considerábamos con las herramientas de exploración antiguas, que éramos estériles, que no teníamos microbios. Hoy sabemos que hay microbios que cumplen funciones indispensables para la vida humana. Y una de esas funciones es entrenar el sistema inmune para que nuestro sistema inmune entrenado, cuando nos pique un insecto, diga, ah, picadura de insecto. Y uno se rasca un minuto y pasa. Usted come uno el camarón. ¿Qué es esto? Camarón. Ah, es camarón. No pasa nada. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como los microbios son maestros, si tenemos maestros de mala calidad o maestros ausentes, no podemos entrenar nuestro sistema inmune y entonces seremos alérgicos. Alérgicos en la ruta, digamos, menos nociva, porque por la misma vía no sabemos en qué punto hay una derivación en el otro camino, se producen las enfermedades autoinmunes. ¿Y en qué momento? Porque claro, tú hablas de educar a estos microbios. ¿En qué momento o cuál sería la etapa ideal para empezar a educar a estos microbios para luego no tener todos estos problemas luego en etapa adulta o de la adolescencia? Empieza en la mamá, porque nuestra mamá, los microbios de ella tienen que educarle su sistema inmune. El sistema inmune, bien o mal educado de la mamá, va a transferirse al bebé en el embarazo y los microbios que la mamá tiene ella van a ir generando el aprendizaje para el sistema inmune de su hijo en su vientre. Entonces, mamá que en embarazo tome antibióticos, que a veces los tenemos que tomar, porque es que también siempre aclaramos eso. O sea, los microbios son nuestros aliados.
cambió por completo la perspectiva que teníamos desde que Louis Pasteur en el siglo XIX, junto con Robert Koch, un alemán, empezaron a hablar de la teoría infecciosa de las enfermedades. Entonces siempre creíamos que los microbios igual a infección y que el mejor microbio era el microbio muerto. Hoy en día sabemos que el microbio tú cumple una gran cantidad de funciones, entonces la mamá tiene que tener una buena microbio. Si la mamá no la tiene, entonces ese bebé ya va a empezar con un mal entrenamiento de su sistema inmune. Y si para rematar, el niño nace por cesárea, se pierde la oportunidad de adquirir los microbios que la mamá preparó en el embarazo, porque mira lo especial que tiene el embarazo que hoy se sabe. Las mujeres en el último trimestre del embarazo cambian su microbiota del canal del parto, del tracto vaginal, para que el niño la pueda adquirir y esa microbiota, cuando el niño la adquiera, sean sus primeros maestros, los que les enseñan a leer y a escribir. El primer maestro de primero de primaria. Pero ¿qué sucede si el niño no sale por el canal del parto, por el pacto de vaginal, sino por cesárea? El niño perdió esa oportunidad. Entonces, primero, la mamá que no tenía la microbiota apropiada, o sí, la mamá que por mala suerte o por mala indicación o porque ella lo quiso, tuvo un bebé por cesárea, entonces perdió esa oportunidad. Y viene la tercera, que es la lactancia. Si a un bebé lo lactan poquito, poquito es menos de un año, entonces esos alumnos esos maestros, perdón, esos maestros que son los microbios que necesitaban una lactancia poderosa por dos razones. Primero, porque la leche materna provee un material que solo existe en ella, que no existe en ninguna leche de tarro, ninguna leche de fórmula, que se llaman los oligosacáridos de cadena media que solo existen en la leche materna. Nadie los ha podido reproducir artificialmente y son indispensables para la función de nuestros microbios. Y segundo, porque la leche materna provee microbios, microbios especiales para que estén enriqueciendo esa microbiota del niño. Y si la lactancia es poquita, siempre lo explico lo mismo, es como ahorrar plata, pero poquita. O sea, es que usted ahorra plata, sí, ¿y cuánto? No, $1 por mes. Al final del año va a tener $12. Pero si usted toma mucha leche materna y por un tiempo largo, que no son 12 meses, sino 24 o incluso más, va a tener la posibilidad de tener un acúmulo de microbios alto en el intestino. Pero si además de eso, el niño, la mamá tuvo que tomar antibióticos y la mamá ya tenía una microbiota mala y el niño nace por cesárea, el niño le dan lactancia un día o dos o un mes o dos. Entonces el muchachito, como no tiene los microbios buenos que lo defiendan de los malos, va a empezar a tener infecciones recurrentes y a cada infección hay que darle un antibiótico. Y el antibiótico le mata una bacteria mala y barre con millones de bacterias buenas. Entonces, esto se nos vuelve un circuito incesante de daño que terminará en que el muchachito va a ser que alérgico con dermatitis atópica, que alérgico con rinitis, que alérgico con asma, que alérgico a la proteína de la leche de la mamá, que alérgico al huevo, que alérgico. Y hoy tenemos una pléyade de alergias y de enfermedades que se han interpretado como si fuera culpa de la leche. Es que el niño es alérgico a la leche. La culpa es de la leche. No, no es de la leche. La culpa es que el niño no tuvo una microbiota que le entrenara su sistema inmune. Mira, siento que has descrito mi vida porque literalmente yo nací por cesárea, bueno, mi madre no se alimentó de la mejor forma, me alimentaron con fórmula y no con lactancia materna, estuve además aislado en una incubadora por una intervención al momento de nacer y luego, tal cual como lo has descrito, tuve 1000 problemas de alergias e intolerancia durante la mayor parte de mi vida. Y entiendo que lo que tú dices, porque claro, si no tienes esos maestros desde esos primeros días, luego es como si, pues, si entrases al colegio y en vez de entrar por el kinder o por primaria, pues te saltan directamente a la secundaria. Yo entiendo que en ese caso, o sea, haciéndote la analogía con un estudiante, le cuesta más, pero tarde o temprano se va a ir adaptando. Suele pasar eso también con nuestro sistema inmune a nivel intestinal, es decir, a pesar de que no pase todo esto, de que no ocurra todo eso que tú has descrito, que sería como el caso ideal, tarda más la persona o el bebé o el niño en desarrollar ese aprendizaje el que tú mencionabas o ya hay un daño que sería irreversible o irreparable? Me encanta tu pregunta porque, en efecto, la biología está diseñada
para funcionar con lo que hay y para funcionar buscando la óptima función. O sea, y suena pleonasmo, funcionar buscando la óptima función, pero realmente es así. Lo que trata la biología es de optimizar siempre para ser eficiente lo máximo posible. Entonces el niño no fue a primero de primaria y no le enseñaron ni a leer ni a escribir, ni a sumar ni a restar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el niño no sabe leer ni escribir, ni sumar ni restar, está en segundo de bachillerato y le dicen, bueno, mijo, 2 más 2, 5. A partir de ahí, toda la operación va a ser forzosamente equivocada. Porque si el niño pone 2 más 2, 5 y después 5 más 5, 12, entonces todo el proceso va a ser equivocado y en esta misma analogía, el muchachito va a desarrollar una enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque no lo pudo aprender, pero sí aprendió lo oral. Entonces le enseñaron quién descubrió América, Cristóbal Colón. Ah, ¿y quién fue el libertador de América? Simón Bolívar. Ah, entonces empieza la biología a convivir con un área en donde no sabe sumar bien y entonces va a tener unas operaciones equivocadas, pero pues que algo se hace. Y otra área en donde aprendió no tenía que saber bien escribir, pero aprendió por oídas lo de Colón y lo de Bolívar y lo de la montaña de los Andes en América, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder tener una vida en la cual los papás van a decir, ay, tan de malas este niño, como me salió de enfermo, pero ahí le estamos dando droga para aliviarle. Pero, ¿qué le estamos dando de droga? Le estamos corrigiendo la operación. Venga, mijo, es que usted dijo que 2 más 2 es 5. No vea, le doy esta droga para que le dé 4. Venga, mijo, es que 5 más 5, usted dijo que era 12. Venga, yo le corrijo para que dé 10. No, lo que nosotros hacemos es le enseñamos a ese paciente a que sume bien. O sea, no le corregimos, sino que le cambiamos los profesores para que cuando el mismo paciente haga la operación, 2 más 2 le dé 4 y 5 más 5 le dé 10. Y eso es lo que cambia por completo nuestra aproximación terapéutica y, y pues por eso tenemos el problema principal que tenemos acá es que todo el mundo llama a pedir cita y no tenemos disponibles porque pues la gente se nos cura, porque les aliviamos el problema desde la base y entonces por eso usted deja de ser alérgico, porque la solución para la alergia ¿cuál ha sido siempre la misma? Señora, no coma mariscos. Señora, no tome leche. Joven, no se aplique ese protector solar porque usted es alérgico a ese tipo de protector solar. No, no. Nosotros siempre les decimos, no se preocupe, vamos a reentrenar su biología para que usted pueda tener una vida normal. Mire, y de hecho, John, yo prácticamente todas las alergias y las intolerancias las revertí ya, además de prácticamente recién, o sea, ya de adulto. Yo te quería preguntar porque hasta ahora hemos estado hablando de intestino, estamos hablando de intolerancias y alergias, pero la mayor parte de ellas se reflejan en la piel. Si estamos hablando de algo que ocurre a nivel intestinal, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de microorganismos y de esa vida que llevamos dentro, de ese tratado, ¿no?, que tenemos con los microbios para que nosotros lo alimentemos y ellos nos protejan también de ciertos atacantes. Pero ¿por qué el reflejo suele estar en la piel? Algo que aparentemente está tan lejano y a su vez hay una conexión directa. Pues si la pregunta anterior me gustó, esta me gustó más porque soy dermatólogo y entonces resulta que la piel es el órgano que nos hace el escaneo permanente de lo que pasa por dentro. Hace 2 años acaba de salir un estudio gigantesco, gigantesco, en donde analizaron 3.000 personas para comparar, óyeme esto, todas las evaluaciones con distintas analíticas sanguíneas y todas las pruebas de exámenes de laboratorio de cómo funcionan los órganos internos y compararlo con el funcionamiento de la piel. Y la armonía fue total. Cuando los órganos internos funcionan mal, la piel también lo hará. Y se confirmó lo que las abuelas desde hace siglos dicen cuando se encuentran a alguien en la calle muy deteriorado y muy envejecido. No es que esa persona ha sufrido mucho, es que ha sido muy enfermo, es que ha sido de muy mala vida. Muy mala vida siempre se refiere al trasnochador, parrandero, mujeriego, irresponsable. Entonces, todo eso deteriora los órganos internos y en la piel se ve
el resumen de todo. Entonces, los dermatólogos hoy utilizamos la piel como el escáner para mirar lo que pasa en nuestros órganos. Y de hecho, una de las afecciones más frecuentes que existe hoy entre las mujeres del mundo occidental, bueno, y del mundo en general, es la disfunción del ovario. Entonces, una mujer no le funciona el ovario, pero ella, ¿por qué consulta? Un día dice, es que llevo 10 años de casada y no me he podido embarazar. Ah, es que es infértil. Otro día va y dice, no, es que llevo 15 años que se me cae el pelo y me estoy quedando calva y, es que tiene alopecia. Otro día va y dice, es que, mire, tengo 40 años y me sigue saliendo acné como si fuera una mechita chiquita. Otro día va y dice, tengo un sobrepeso, no como nada, hago ayuno, me hago dietas y nada que bajo de peso. Y resulta que todas estas cosas que acabo de mencionar, más otras que no voy a alcanzar a mencionar al día de hoy, son producto de la disfunción ovárica. Y cuando uno tiene disfunción ovárica, es producto de la disfunción de la microbiota que se llama disbiosis. Entonces, y todo lo que dije se ve en la piel. La calvicie, en los barros, la piel grasosa, la mujer barbuda, la rosácea, todo se ve en la piel. Entonces, mm, el tema es que hoy la piel se nos ha convertido en el revelador del proceso de función endógena en donde acabo de hablar de la disfunción ovárica, pero todos los trastornos hormonales en hombres o en mujeres los vamos a ver en la piel. Y todos los trastornos hormonales pueden ser defectos en las hormonas sexuales como andrógenos y estrógenos que tumban el pelo, sacan más pelo de la cuenta. Defectos en las hormonas tiroideas que producen hipo o hipertiroidismo y que también lo vamos a ver en la piel porque la piel se va a resecar o la piel va a descamar en exceso. Entonces, tenemos la piel como el gran lector y cuando hablamos del proceso de envejecimiento, hay enfermedades que conocemos como un modelo acelerado de envejecimiento. Por ejemplo, la diabetes es una de ellas. En la diabetes, a uno todos los órganos se le envejecen a 5 veces la velocidad. De hecho, un diabético de 20 años es como si tuviera 80, porque tiene una cantidad, pues cuando digo el diabético que nació siendo diabético, porque tiene un proceso de deterioro biológico. Eso se ha logrado controlar mucho hoy en día, pero digamos en la medicina de hace 20, 25 años, era un diabético de 20 años era una persona que tenía órganos de una edad de 80 y por eso se morían antes de los 30. Mm, y esos modelos acelerados de envejecimiento los vemos en la piel y entonces por eso, pues tú lo ves cuando tú te encuentras con tu compañero del colegio y tú dices, uy, Dios mío, a este hombre, ¿qué le pasó? Que parece 50 años mayor que yo. Y para eso tú no le hiciste ningún examen clínico, ni tienes que ser dermatólogo siquiera. Solamente con observarle su cara, hiciste un diagnóstico de envejecimiento precoz. Y ese diagnóstico de envejecimiento precoz no es solo por fuera, también es por dentro. Cuando tú ves una persona que está envejecida, por fuera y por dentro. Y hay unas amiguitas que normalmente desdeñamos y que creemos que solo para pintar, las uñas. Las uñas son reveladoras de una gran cantidad de alteraciones internas y por eso para nosotros evaluar las uñas es una forma extraordinaria de hacer muchos diagnósticos del funcionamiento interno de una persona. Mira, John, me gustó la palabra, de hecho la apunté por aquí, de que hablaras de que la piel era el revelador de muchas cosas que estaban ocurriendo dentro. Y yo siempre lo he visto, sobre todo, bueno, por la historia de mi vida, lo que me tocó vivir y los síntomas de alergias, intolerancia, enfermedades autoinmunes, de que es la forma también en la que el cuerpo te habla, porque al final nuestro cuerpo no habla nuestro lenguaje, no habla español, no habla inglés, no habla ningún idioma. Entonces, claro, la forma en la cual él se puede expresar para que uno le preste atención, ¿cuál sería la forma más obvia? Pues obviamente algo que tenemos mucho más a mano y mucho más a la vista. Entonces, que sea como ese revelador, quiere decir entonces que la piel es el reflejo de lo que puede estar ocurriendo dentro, ¿no? A nivel de salud metabólica y hormonal, como lo has comentado. Pero además de salud inmunológica, porque me encanta contarle esto a mis amigos de otras especialidades. El sistema inmunológico de la piel en células tiene 10 veces más células que el sistema inmunológico de la sangre. Entonces, mire que la gente siempre dice, no es que las defensas de la sangre se le bajaron, no es que la sangre tiene muy poquitas defensas, no se preocupa por ellas porque sabe que la piel
es la que la está defendiendo. ¿Y por qué la piel la defiende? Porque la piel es la frontera. La piel es la frontera. Entonces, los países que tienen en un aeropuerto tienen un control fronterizo. Entonces, en el control fronterizo es, venga, señor, usted no puede entrar a este país porque usted no puede entrar ese material extraño que trae en su maleta, usted no puede traer. Los chilenos, o tú que ahora estás en Chile, son particularmente puntillosos de controlar su agricultura, evitando que les lleguen plagas del exterior. Y entonces tienen un control muy riguroso en el aeropuerto. La piel es eso, la piel es un control fronterizo y por eso tiene un sistema de defensas 10 veces más potente que el de la piel, que el de la sangre. Y con eso la sangre está tranquila. La sangre dice, yo no tengo ningún problema porque la piel tiene todo bajo control para que los enemigos no se me metan. Pero hay algo que hay que señalar y que hay que, para utilizar la misma palabra, revelar. Todo es bidireccional. Todo en biología es bidireccional. Entonces, los órganos internos se dañan y dañan la piel y viceversa. Cuando tú dañas la piel, también dañan los órganos internos. Y entonces la forma más frecuente de dañar la piel, siempre todo el mundo dice, ah, no, es que es el sol y que yo me asoleo más de la cuenta. No, no, es bañarse con un jabón en barra. El jabón en barra es un álcali y el álcali es una molécula tan alcalina que cambia por completo el funcionamiento de la piel, que tiene que ser ácida. Y nunca creemos, la piel es tan potente que se nos repone de ese daño alcalinizador todos los días en la mañana, que eso pueda implicar un gasto energético en esa reparación que va a afectar los órganos internos, y lo logra. Entonces, para eso, se quedó, de hecho, es un invento hecho en Colombia. Yo me siento muy orgulloso siempre como latinoamericano de decir que aquí no solo producimos políticos zampones y delincuentes, sino que también tenemos científicos que estamos tratando de crear soluciones, que se inventaron aquí en Colombia una cosa que se llama un protonador. ¿Que es un protonador? Una molécula que cuando tú te bañas con ella, te recupera la acidez de la piel. Yo me baño porque yo participé, estuve en el grupo de investigadores que creamos el protonador. Me baño con esto desde hace 20 años y cuando a mí la gente me ve en una piscina, nadie cree que yo tengo piel de un hombre de 57 años, que es mi edad, porque yo llevo 20 años sin bañarme con jabón en barra, sino con este protonador. Toca decirlo porque no existe sino uno, se llama Aquasense. Y ese Aquasense, pues, es la molécula que es la que nos va a evitar que se nos alcalinice la piel, que se mantenga ácida, y una piel que se mantiene ácida mantiene óptimas todas sus funciones. Y la función que más nos empieza a interesar a partir de cierto momento en nuestra vida, se frena el proceso de envejecimiento cutáneo en la velocidad que normalmente debería tener. Mira, y ya que hemos estado hablando, claro, ahora de afecciones en la piel, todo lo que hemos mencionado, ese reflejo, ¿no? De todas esas cosas que pueden estar ocurriendo dentro. ¿Cuál es entonces el problema de que si estamos viendo que la piel es simplemente el reflejo, es el revelador, es el mensajero, bueno, es el mensaje? ¿Cuál es el problema de tratar de todas esas afecciones desde allí, desde la piel, y no irse a la causa raíz? Sí, yo siempre digo lo mismo, es como cuando uno tiene una fuga de gas en el piso 25 de un edificio y hay un incendio y mandamos bomberos y helicópteros y todo para que echen agua en el piso 25. No, no. Si tú no cierras el grifo de gas abajo en el piso 1, pues el incendio va a seguir teniendo combustible para funcionar. Entonces, lo que nosotros hacemos es curar las moléculas. O sea, entendemos que las afecciones inflamatorias que hay en la piel vienen desde adentro y cuando curamos esas moléculas internas, el paciente mejora de la piel, pero además dice, oiga, doctor, casualmente, mira, estábamos revisando aquí un mensaje que nos llegó anoche de una paciente que es corredora de Ironman y nos dijo, no vengan, yo de verdad que yo quiero dar mi testimonio de que con la medicina de ustedes yo pude volver a ser corredora porque yo no podía, no soportaba sino 7 kilómetros de trote. Y en un Ironman tú tienes que trotar, andar en bicicleta, nadar. Y lo que hacemos cuando recuperamos las moléculas no es solamente aliviar la piel, es aliviar toda la biología. ¿Pero Y por qué no cuando, soportaba? ¿Por la porque restricción? el deterioro físico que sentía al empezar el trote, el cansancio, el deterioro, el dolor muscular y una gran cantidad de funciones, pero ella nos consulta por una afección cutánea
que resulta que cuando le hacemos el interrogatorio, le decimos, no, mija, es que su problema no está en la piel. Usted tiene inflamadas todas sus moléculas y por esa misma razón es que no va a poder volver a correr ni a participar en estos eventos de atletismo de alto rendimiento. Y lo recuperó. Y eso que no lleva sino 3 meses de tratamiento con nosotros. Que 3 meses es apenas el inicio, porque realmente nuestra terapéutica que se basa es fundamentalmente en suplementos nutricionales. Es una terapéutica que dura lo que un embarazo, 9 meses, porque hay que volver a nacer. Realmente de eso se trata. ¿Y cuál es el papel que juega la alimentación en todo esto? Central, Justa- es central. Porque, pues, O sea, porque tú antes hablabas de que uno no, y de hecho, bueno, antes de empezar la entrevista estuvimos hablando de la leche, por ejemplo, de los mariscos también al inicio de la entrevista, pero tanto como agresor o como parte de la solución, ¿cuál es el papel que juega? Porque si al final hay algo que allí fuera, era lo que tú decías, de repente, bueno, yo lo comprobé en mi caso, yo no toleraba la leche, lo hablábamos antes también de entrar a la entrevista, yo cambié el tipo de leche que tomaba y me di cuenta que la toleraba sin ningún problema. Entonces, ¿cómo también determinas a través de la alimentación cuál es realmente el agresor o si realmente es el terreno donde está entrando ese agresor es lo que hay que solucionar? lo primero es que la producción de alimentos depende de la industria agroalimentaria. Entonces, primer cambio que tuvo la humanidad fue a partir de 1907, si lo recuerdo bien, fue cuando, o antecitos de 1900. No, eso bueno, lo revisamos después. Es cuando el hombre, a través de una reacción que hoy se conoce en química como la reacción de Haber-Bosch, logramos crear urea. La urea es una molécula absolutamente indispensable. Bueno, urea le decimos en Colombia, en otros países le dicen urea. Mm, la urea fue lo que permitió que se salvara la agricultura en un planeta que se estaba llenando de habitantes, porque la urea se obtiene por una reacción, se saca nitrógeno de la atmósfera del aire y con la reacción de Haber-Bosch se produce urea para poder echar en la tierra y ahí aparecieron los monocultivos. Es decir, antes la gente tenía pequeñas parcelitas donde tenía aquí el trigo, allí las naranjas, allí las manzanas, allí las verduras y las frutas, pero cuando aparece la urea ya se pueden hacer grandes extensiones y cuando aparecen los monocultivos, aparece la forma de alimentar a la gente y del monocultivo de trigo, del monocultivo de maíz, del monocultivo de de una gran cantidad pues, de leguminosas, empezamos a producir alimentos en masa, empezamos a producir aceites vegetales en masa, empezamos a producir harinas en masa, empezamos a tener alimentos que hoy llamamos ultraprocesados. Entonces, primer impacto de la alimentación es que la gente cree que come bien, pero lo que no han averiguado es de dónde viene la comida. Viene de un monocultivo que tuvo que pasar por un molino para que tuvieras un alimento ultraprocesado. A eso agregaré lo segundo, y es que esos monocultivos, claro, como eran tan grandes, las plagas descubrieron que tenían allí su festín. Entonces era una orgía de alimentos y de comida y de todo para una plaga, y entonces aparecen los pesticidas. Y cuando aparecen los pesticidas, llenamos de pesticidas la comida, la planta, ese pesticida se procesa también en la comida y entonces empezamos a comer comida anteprocesada con residuos de pesticidas. Esos residuos de pesticidas empiezan a tener un impacto en nuestra microbiota. Y entonces todos decimos, sí, que la comida es importante, pero entonces, ¿qué comida comes y de dónde es que la traes? Este es el primer mensaje. Pero viene lo otro. Resulta que la población empezó a crecer porque tuvimos una gran revolución que fue una revolución de salud pública. Miren, dos cositas cambiaron para siempre la expectativa de vida. Una, lavarse las manos, porque la gente no se lavaba las manos. Y dos, hervir el agua, porque la gente tomaba el agua así como venía. Con esas dos herramientas de salud pública, incrementamos la expectativa de vida 20-25 años. Pero además, aparecen los acueductos, entonces ya tenemos agua potable, o sea, todo es salud pública. Y entonces cuando tenemos esa mejora en la expectativa de vida,
mm, como ya vivimos más años, empiezan a aparecer enfermedades que no nos esperábamos. Es que mira, la expectativa de vida en el año 1900 era 35, 38 años en el planeta. Y hoy en día la expectativa de vida está por el orden de los 80, 85. Entonces, empezamos a tener un conocimiento de nuevas enfermedades que nos conectan de nuevo con la alimentación. Y es, oiga, hombre, ¿qué es lo que tenemos que comer? Entonces, claro, resulta que para alimentar a los 8.000 millones de habitantes que hay en este planeta, ya no alcanzaba con la comida que había, entonces empezaron a combinar razas y a hibridizar las vacas. Entonces hoy una vaca hace un siglo producía 5 litros de leche y era muy buena. Hoy en día producen 30, 40 litros de leche, pero es una vaca modificada por hibridación, no por genética, porque ahí eso ya lo hemos hecho, que es lo otro que ya iba a hablar, que es los transgénicos, toda la producción transgénica de trigo. Entonces la vaca la cambian y cuando cambiamos por hibridación una vaca que produce 5 litros de leche, que es la que produce 30 o 40 litros, ya no es la misma vaca y hoy la llamamos vacas A1 porque producen una proteína de la leche que se llama la caseína 1, mientras que las de hace 100 años eran las vacas A2, que no producen proteína inflamatoria como la 1. Entonces, ¿qué es que la leche es mala? No, la leche no es mala, es de qué vaca viene. Entonces viene otra discusión. Ay, es que el gluten es malo y hay libros que han sido bestseller vendidos, que el cerebro de pan y que hay que evitar el gluten. Venga. El señor Sócrates produjo una propuesta. Se le considera el padre de la filosofía occidental. 500 años antes de Cristo, Sócrates propuso una herramienta que él llamó la mayéutica, filosofía socrática o método socrático, lo van ustedes a oír inventar, y es hágase preguntas. ¿Cómo así que hoy en día todo el mundo es alérgico al gluten y hace 100 años nadie? ¿Cómo así que hoy en día todas las familias tienen un niño autista y hace 100 años nadie? ¿Cómo así que hoy en día todas las familias tienen un viejito con Alzheimer y hace 100 años nadie? Háganse preguntas. Nosotros no las hacemos en este grupo. Y entonces decimos, no. La respuesta no es la que la ciencia contemporánea, que es en la que crecimos, nos da. Ah, porque sí. ¿Y por qué tenemos más Alzheimer? Porque sí. ¿Y por qué los niños hoy son todos alérgicos a todo? Porque sí. ¿Por qué la prospectiva del sistema de salud de los Estados Unidos es que para el año 2030, es decir, en 6 años, el 50% de los americanos van a ser alérgicos? No porque sí. No, porque sí no es respuesta para nada. O sea, porque sí es la respuesta del tonto. O sea, usted se tiene que ir a mirar qué es lo que está pasando y cuando usted revisa, usted dice, ¿qué cambió? Entonces cambió lo que nos comemos, porque hoy el trigo, para tener grandes monocultivos de trigo, se le hizo una intervención, fue genética. Entonces hoy tenemos trigo transgénico. Todo el trigo que comemos en América es transgénico. El trigo de los Estados Unidos y de Argentina, que son los dos grandes fuentes de trigo de nuestro continente, son trigo transgénico. Entonces, ¿qué es que hay que dejar de comer pan? No, hay que dejar de comer pan que venga de un trigo transgénico, porque el trigo transgénico tiene hasta 5 veces más gluten que el trigo de hace 100 años, que es el trigo de Francia. En Francia es prohibido el trigo transgénico. Entonces la Y gente es que dice, por eso, perdón que te interrumpa, y es que por eso yo veo mucha gente norteamericanos, que van a Europa y toleran bastante bien el pan, la pizza, la pasta. Y claro, ahí es donde tú te das cuenta de que el problema es lo que tú decías. O sea, suelen haber obviamente dos problemas detrás. La salud intestinal, que también tiene que ver, y de dónde venga el trigo con lo que estás preparando y qué tanto procesamiento tenga ese producto final que te estás comiendo. Entonces, claro, entendiendo estos distintos factores es lo que hay que ver, lo que tú decías, si realmente es el alimento, es la persona o es una combinación de ambos y cuál es el camino a solucionarlo, ¿no? pero ¿quién enfermó el intestino? La comida inapropiada. El intestino no se enfermó solito. La microbiota, el primer modulador de la microbiota es la comida. Es el primero y más importante. O sea, nuestros microbios son lo que nuestra comida es. Y por eso es tan importante contarle a la gente cuando dicen, no, es que a mí me hicieron un examen de microbiota que me encontraron X, Y o Z alteración. No, tampoco. Porque resulta que la microbiota cambia según lo que tú comas. Si tú al desayuno comiste huevo con cereal
y con yogur griego de leche A2, la que no inflama, tu microbiota cambió. Pero si al almuerzo te comes papa con yuca, con plátano, con arepa, que es lo que comemos venezolanos y colombianos, y con carne de res o de cerdo, de pollo, eso va a cambiar la microbiota de cada persona. Entonces, eh, tu alimentación va a definir también tu salud intestinal. Entonces, mira cómo al final las abuelas tenían razón. Somos lo que comemos. Pero ya, como estamos en una sociedad de gente enferma, el tema ha ido mucho más allá. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿Cómo? Sí, porque resulta que si tú y yo estuviéramos juntos en Santiago de Chile y nos fuéramos a comer cualquier filete de esos extraordinarios pescados del Pacífico chileno y nos hacen una medición sanguínea a la hora de lo que tenemos en sangre, los dos vamos a tener nutrientes completamente distintos y nos comimos el mismo pescado. ¿Por qué? Porque cuando modificas tu microbiota, que va a modificar tu intestino, vas a cambiar tu mecanismo de absorción de nutrientes. Y cuando cambias tu mecanismo de absorción de nutrientes, vas a empezar a producir un déficit nutricional acumulado en la vida. ¿A qué se refiere este déficit nutricional? Tú tenías que sacar todos los días en un almuerzo 500 de selenio, solo obtuviste 8. 500 de zinc, solo obtuviste 12. 500 de magnesio, solo obtuviste 30. Entonces ahí aparece tu segundo diagnóstico, que se llama una malnutrición intracelular. Y cuando uno tiene una malnutrición intracelular, la biología, y ya lo habíamos dicho, trabaja con lo que hay. Ella trabaja con lo que hay. O sea, yo necesito 500 de selenio, pero me llegaron 8, yo trabajo con estos 8. Y cuando trabaja con lo que hay, ella es bregando a solucionar problemas y a tapar rotos y aliviar líos. Y eso va a producir tu tercera enfermedad, que se llama la inflamación crónica de bajo grado. Y cuando tú tienes una inflamación crónica de bajo grado, es como si estuvieras todos los días viviendo a fuego lento, viviendo a fuego lento con un incendio permanente en toda tu biología, y ese incendio permanente en toda tu biología va a generar una gran cantidad de enfermedades que por fortuna nosotros los dermatólogos las vemos en la piel y entonces las podemos detectar antes de tiempo, antes de que tus órganos internos saquen la mano y se deterioren definitivamente. Bueno, tú dices por fortuna todos los dermatólogos y yo aclararía ahora ya la acotación, obviamente tengo mucho respeto por los profesionales de la salud, pero todos los dermatólogos que tengan también esa visión que tienes tú, ¿no? De ver la piel como un reflejo de un problema eh, que puede estar por dentro, un problema de salud metabólica o salud hormonal, porque, bueno, yo en mi caso personal, obviamente me tuve que atravesar por muchos profesionales de la salud y me cansé de verlo, me cansé de ir a dermatólogos por problemas de la piel que simplemente pues me lo trataban con una crema, una pastilla y salía y volvía a entrar a los pocos meses y llegaba peor de lo que estaba antes. Entonces, claro, tener yo creo que esa aproximación, teniendo la especialidad de cada uno, pero tener esa aproximación de Hipócrates también, que decía justamente que toda enfermedad se podía originar en los intestinos, que lo dijo hace más de 2500 años, pero a día de hoy pareciera que la ciencia lo está incluso redescubriendo, avalando, ¿no? Unas declaraciones de hace tantos años. Así es, el problema es que lo estamos redescubriendo y avalando un poco a los machetazos. Entonces, no hay como un orden y una lógica y empieza uno a escuchar ciertas afirmaciones en el mundo de algunos divulgadores que dicen muchas cosas inexactas, muy inexactas. Y, y bueno, y eso es lo que la ciencia se va a ir encargando de decantar. Bien lo has dicho, que es los dermatólogos que nos dedicamos a esto somos una minoría. Yo soy el que hace 20 años vengo hablando de estos temas. Hace 20 años me trataban de loco y me invitaban a todos los congresos. Yo era un poco el bufón de la corte, porque traigan a John Gaviria a que nos haga reír con sus historias de que las enfermedades de la piel vienen desde adentro. ¡Jua, jua, 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 jua! Todo el mundo se va a reír de eso. Hoy en día ya eh, todos queremos presumir de que somos expertos en esta área cuando llevamos 1 o 2 semanas viendo estos podcasts. Y entonces, casualmente ayer estuvimos viendo una fórmula que nos dejó un poquito preocupados
de una paciente que el médico que la atendió, no entendemos su lógica racional para esto, le mandó una mega sobredosis de vitamina D. Y no sabemos cuál sea el racional para uno mandar una mega sobredosis de vitamina D, pero eso realmente no tiene sentido. Pues, o sea, cuando ustedes, los que oigan este podcast, alguien les mande una mega sobredosis de vitamina D que porque tienen la vitamina D bajita, no, la vitamina D se va resolviendo de manera progresiva, porque los niveles hay que irlos resolviendo de manera progresiva, porque tener bajita la vitamina D no depende de cuánta vitamina D produce tu piel o consumes, sino depende de cuánta vitamina D tu biología degrada. Entonces lo que hay que frenar es la degradación que hace la biología de vitamina D. Y entonces cuando sabemos cómo se frena esa degradación, entonces ya tomar la cantidad que es de vitamina D te va a reponer los niveles. Es un poco como otra vez, como el dinero. Porque es que si tú ganas mucha plata, pero gastas muchísima, pues el problema no es que tú ganes mucho. Es que yo me gano mensualmente $50,000. Sí, pero me gasto mensualmente 100,000. Estás jodido. Estás jodido. Eso le pasa a la vitamina D. El problema de la vitamina D no es los niveles de producción, sino los niveles de degradación. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle al cuerpo a que, mire, usted se gana $50,000, se va a gastar 20,000 para que pueda ahorrar 30,000. De eso se trata este concepto biológico en donde lo hemos llamado medicina en 360 grados, porque absolutamente todo está conectado con todo. Y me gusta esa aproximación de verlo de 360 grados porque todo tiene que ver con todo y al final es un poco lo que ocurre también, de que hace que sea tan, no sé si decir tan sencillo, pero tan fácil, o sea, tan difícil a la vez de resolver un problema de salud, porque al final cualquier cosa que tú intentes modificar en pro de la salud puede afectar todo lo demás. Es decir, una persona que es sedentaria, de repente tiene problemas, tiene 1000 problemas de salud, simplemente con empezar a moverse ya empieza a mejorar automáticamente en otras áreas de su vida. Y yo te quería, ya que te metiste con la vitamina D, me quiero ir a algo que seguramente en el mundo de la dermatología es bastante polémico, y es la exposición solar. Yo te voy a dar bueno, primero obviamente mi experiencia personal y luego lo que fui descubriendo con el tiempo. Y son dos cosas. Yo cuando peor tuve la piel era cuando menos me exponía al sol porque, bueno, entré en esta paranoia de que el sol me estaba empeorando todos mis síntomas. Yo llegué a tener problemas autoinmunes y me empecé a esconder literalmente del sol. Salía en verano en Madrid, cubierto completamente con camisas y pantalones manga larga y pues obviamente que parecía Gasparín de lo blanco que estaba con todo el protector solar en todo el rostro e incluso hasta las manos. Entonces, claro, luego obviamente por mediciones me di cuenta que tenía un déficit muy bajito, en fin. Luego haciendo investigaciones para distintas entrevistas que he hecho, entre ellas las que le he hecho sobre todo en oncólogos integrativos, me di cuenta de que había un gen, que es si mal no recuerdo, el P53, que claro, se modula con la luz del sol, con la exposición directa a la luz solar, y que casualmente, lo pongo entre comillas, porque casualidad no tiene de nada, suele estar mutado creo que en más del 50% de los tipos de cáncer. Entonces, claro, hay algo ahí, una conexión que obviamente nos está faltando esa exposición solar, porque además hemos vivido y hemos evolucionado bajo la luz del sol, prácticamente el sol es el mayor dador de vida del planeta, pero curiosamente se nos ha hecho creer de que es el problema de muchas de las afecciones, tanto de la piel como de otras. Mi maestro en dermatología, el doctor Fabio Londoño, que era un genio, muchas de las enfermedades que hoy conocemos en piel fueron descritas por él y muchas de las soluciones para esas enfermedades también fueron descritas por él, que hoy se usan en el mundo entero. Él era probablemente uno de los grandes expertos mundiales en enfermedades lumínicas, en enfermedades de piel producidas por la luz. Y decía lo que tú acabas de decir, el ser humano evolucionó bajo la luz. Por eso, este prurito comercial que hay hoy en día de querer vender protectores solares de diestra y siniestra tiene una motivación de peso y es el cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente en el mundo, sin duda, producido por el exceso de luz. Ahora yo te vuelvo la pregunta, David. Te pregunto a ti, ¿tú tomas vino? Muy poco, la verdad. O sea, Mm, 5 copas al año me he tomado este. exactamente. Y le podría preguntar yo,
ahora que estás en Santiago de Chile, a un chileno normal, ¿cuántas copas de vino se toma por semana? Y él nos va a decir 3 o 4, con el almuerzo, con la cena. Pero si yo te dijera a ti que ese mismo chileno, que es un gran amante del vino y un gran productor de vino, se toma en cada almuerzo y en cada cena una botella entera de vino, ¿eso está bien o está mal? No, bueno, fatal. Es alcohólico. Es alcohólico. O sea, si tú te tomas una botella al almuerzo y una botella en la cena todos los días, eres alcohólico. Con el sol pasa igual. 3 copitas a la semana acompañan y son saludables y son alegrantes y son felices. Entonces con el sol pasa lo mismo. Con el sol pasa como con el alcohol. Entonces, el sol que se recibe con moderación es el sol que va a mantener activo tu gen P53 para que el gen pueda activar los mecanismos que se llaman de autólisis, que son los mecanismos en donde el gen ayuda a que se destruya una célula que va funcionando mal. Autólisis, autofagia, en fin, y muerte celular programada. Y cuando tú recibes la dosis de sol, que es en forma moderada, a la hora que es, no vas a correr riesgo con el cáncer de piel. Eso es un concepto que es absolutamente universal. Es que el cáncer de piel es como con el alcohólico. Si te tomas 2 botellas al día, vas a tener un problema con tu vida. Pero si te tomas una copita 3 veces a la semana, eso no va a representar absolutamente ningún riesgo para tu salud. Entonces, el Sol es nuestro amigo. De hecho, la biología en el tercer planeta después del Sol, es posible porque hay Sol. Porque si no, no sería posible que se diera la fotosíntesis en las plantas, y es la fotosíntesis en las plantas el origen de todo el proceso biológico que nosotros tenemos, porque la planta se la come la vaca la vuelve carne, nosotros comemos la carne y así se va a dar el circuito universal. Entonces, pero una cosa es recibir sol en forma moderada y otra muy distinta, es decir, que nos vamos a solear a las 12 del día, 1 hora en una playa, y que es que eso nos va a producir una especie de protección o callo solar, que lo están llamando por ahí algunos irresponsables. No, 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 porque eso da cáncer. Pero también otra cosa muy distinta es cuando decimos que la luz, la luz viene en una cosa que se llama fotón. El fotón tiene una característica muy especial porque de hecho una gran discusión, que si la luz es una onda o una partícula. Porque, por ejemplo, las ondas del celular o las ondas por las cuales estamos haciendo esta grabación, pues no las vemos y no nos tocan. En cambio, una partícula sí nos tocaría. Y cuando Isaac Newton dijo que la luz era una onda, todo el mundo lo incorporó como tal, porque Newton hasta el día de hoy sigue siendo considerado el más importante hombre de ciencia de todos los tiempos. Pero había un tipo que no era tan conocido, tan famoso ni tan reputado como Newton, que se llamaba Christian Huygens, que era un francés que dijo: no, miren que la luz se comporta como una partícula. Pero nadie le puso cuidado a Huygens porque pues no era Newton. Hasta que llegó Einstein y dijo: no, es que la luz funciona en las dos vías. Puede funcionar como onda y puede funcionar como partícula. Y entonces, cuando ya Einstein integró ese principio, nos permitió a los dermatólogos decir que esos fotones de luz traen en un mismo fotón luz ultravioleta, luz infrarroja, luz visible, y en el espectro de luz visible una que se llama luz azul. Y de pronto empezaron a decir que es que hay que echarse protector solar de noche, que porque nos tenemos que proteger de la luz azul de la noche. No, 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 muchachos. De la luz azul de la noche no, de la luz azul de los aparatos electrónicos. Resulta que la luz azul termina siendo potencialmente nociva porque viene en paquete en ese fotón con toda la demás, pero no aislada. Y eso lo demostró Thierry Passerón, uno de los grandes investigadores hoy en enfermedades pigmentarias y transmitidas por la luz, que está en el Gran Centro de Investigaciones del Sur de Francia, en Niza. Y Thierry Passerón demostró con contundencia que la luz azul que emite un celular o una tablet no va a dañar la piel. Pero ojo, esa luz azul, en cambio, te va a activar en el ojo un tracto que se llama el tracto que va de la retina del ojo al hipotálamo, y le va a estar diciendo en la noche a tu hipotálamo: son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana. Y entonces tu hipotálamo empieza a producir hormonas de día, y cuando produce hormonas de día te daña tu sueño, pero además te daña tu biología. Entonces, miren que por eso lo llamamos medicina en 360 grados, porque no hay nada que sea definitivo. ¿Que es que la luz azul es mala? No, no, no.
La luz azul viene en el fotón y en el día cumple unas funciones. ¿Que la luz azul mancha la piel? Sí, cuando viene el fotón de luz, pero no la luz azul que viene en un celular, que viene en una tablet. Los televisores no emiten luz azul. Y cuando empezamos a comprender toda la dinámica en 360 grados, podemos sacar a la gente un poco de ese frenesí en el que nos quieren poner a vivir, que de hecho tiene un nombre, porque todo el mundo habla de la anorexia y hay otro nombre que se llama la ortorexia. Definición de ortorexia, busquen ustedes ahí en Google, pero se las voy a cortar. Es la búsqueda frenética, enfermiza, patológica y anormal de comer sano. Eso es otra enfermedad, la ortorexia. O sea, uno puede comer sano, pero uno para mantener la salud. Pero si de vez en cuando, ahorita que es Navidad o cuando sea Navidad, si vamos a comer todas las porquerías y cochinadas que nos comemos en Navidad, que se nos dañó la biología, hombre, no, no, porque esos son 15 días. Lo importante del año tiene 365 días. Si tú de esos 365, 350 tienes unos buenos hábitos, digamos 330, no porque tengas un 10% de días que te descuidas, se te va a dañar la vida. No, la ortorexia es otra enfermedad. Entonces, ¿para qué comemos bien? Para que el día en que nos toque comer mal, pues no nos enfermemos. Mira, de hecho hay un estudio interesante porque la mayor parte de las personas piensan, o sea, y quiero destacar lo que tú comentabas de de, del que comer bien, obviamente si tú llevas todo el año, que son 52 semanas, tus 51 semanas o 50 semanas o 49, 48, las que fuesen, estás haciendo lo correcto, la mayor parte de las, estás haciendo lo que deberías hacer en pro de tu salud, realmente lo que hagas en esa semana de Navidad, fin de año o esas 2 semanas o incluso, que es lo que habla el estudio, ha demostrado que desde Thanksgiving Day hasta incluso pasado fin de año, no es lo que hace que una persona termine con sobrepeso y obesidad. Es ese trato que tienes o esos insultos contigo mismo sostenidos en el tiempo. O sea, el aumento realmente a nivel porcentual de lo que ocurre entre Thanksgiving y fin de año es muy poco, no hace la diferencia. El problema está en que tú sostienes eso a lo largo de los años, o sea, a lo largo del año y a lo largo de los años, y se va multiplicando y se va potenciando. Y a eso lo unes con dietas extremas, dietas con déficit obviamente calórico muy pronunciado, con déficit nutricional, sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así es como una persona delgada termina con obesidad, con sobrepeso, obesidad, incluso con un problema patológico detrás. Entonces entender eso yo creo que, y llevándolo también al tema del sol, yo por lo menos, bueno, siendo venezolano, creo que en Colombia la cultura un poco es similar. El problema también está en lo que tú mencionabas, no es el sol el culpable, porque al final el sol es el máximo dador de vida en este planeta. El problema es la relación que tenemos con el sol. Si una persona que de repente se la pasa todo el año entre cuatro paredes en una oficina, que es la cultura que teníamos nosotros en Venezuela, y luego en agosto, en el mes de mayor intensidad solar, te vas a la playa y te metes un intensivo de exposición solar todos los días durante 15 días, durante las horas de mayor exposición, pues obviamente ahí hay un problema. Yo lo vi, de hecho, hace un par de años yo vivía en México y veía como los europeos, en pleno invierno para ellos, porque era diciembre, se venían a Yucatán, a la zona sur de México, se exponían y se iban de allí, John, o sea, literalmente con quemaduras de piel. Sí, Ampollados, se ampollados. montan en el Y avión, claro. todo el rostro. Entonces, claro, si esa persona luego tiene un problema de piel, un cáncer de piel en el futuro, la culpa fue del sol. Y no, la culpa es de la biología. Si tú biológicamente estás adaptado a un entorno, porque si tu fenotipo, si vienes de un país nórdico, obviamente no puedes pretender en una semana adaptarte al sol que hay en un país del Caribe tan cerca a la línea ecuatorial. Entonces yo creo que es un poco también la relación que estamos teniendo con el sol a día de hoy, una relación irresponsable, eso quiero aclarar también. Relación que se nota, ya que hablamos de la vitamina D, porque con la migración que hoy tenemos en los países escandinávicos, por ejemplo, hoy están llenos de negros, de gente de raza negra. Y el negro es negro porque tiene una defensa biológica para el exceso de sol. Y esa es la razón de ser evolutiva por la cual existen los distintos colores de piel. Pero cuando tú vives en Oslo, Noruega, o en Copenhague, Dinamarca, pues resulta que allá están a oscuras 9 meses del año.
Entonces estos muchachos que son escandinavos, que nacieron allí como proceso de la migración, que son suecos, que son noruegos, que son daneses, tienen problemas de vitamina D. Y resulta, ¿por qué? Porque es que su biología no está adaptada para vivir en esos lugares en donde nunca hay sol. Entonces mira que todo es bidireccional. Entonces no es que vamos a escondernos del sol a partir del día de hoy, que vamos a tener la frenética búsqueda de evitarlo a como de lugar, que por eso, no, no, no. Todo tiene que ver con todo y todo en su justa proporción hace parte de una biología normal. John, ¿qué papel juega el estrés en todo lo que hemos estado hablando? Porque al final hay mucha gente que, bueno, sufre un periodo de estrés, tienes una pelea, te deja, no sé, tu pareja o incluso te botan del trabajo y hay personas que reflejan enseguida bueno, en acné, ¿sabes? Todo este tema de esa expresión a nivel de la piel. Pero bueno, luego estábamos hablando de que era un problema más bien interno. ¿Qué papel juegan la microbiota bueno, y el estrés, las emociones en todas esas expresiones en las enfermedades de la piel? Mira esto, qué cosa tan espectacular. Uno de mis maestros en este tema de la microbiota es tu amigo Gabriel Vinderola, que también ha estado aquí invitado. Y con Gaby hablamos mucho de estos temas porque pues él finalmente está en laboratorios y yo estoy con pacientes y nos retroalimentamos muchísimo con toda esta información. Y miren, media hora de estrés cambia tu microbiota de una manera dramática, quedas con otra microbiota. Pero viceversa, una microbiota dañada no produce los neurotransmisores que son el combustible para que tu cerebro funcione normal. Entonces, lo que hablábamos al principio, un niño que nació por cesárea, que no lo lactaron, que le dieron múltiples antibióticos y que nunca se comió una verdura, es un muchachito que desde los 15, 20 años dice que es ansioso, dice que es angustiado y es porque como tiene dañada la microbiota, simplemente no produce los neurotransmisores, como yo digo, el neurotransmisor de la frescura, de la tranquilidad, el de me importa cinco, que también lo necesitamos tener, pero resulta que eso se produce es en la microbiota. Se sabe, por ejemplo, que una persona que le tiene miedo a volar en avión, esa persona tiene tanto miedo desde que llega al aeropuerto, tiene tanto miedo cuando se monta en el avión, y si ese avión tiene cualquier turbulencia, su miedo se exacerba de tal forma que cuando le hacen una cuantificación real de qué es lo que pasó con su microbiota, desde antes a después, la cambió por completo. Entonces, empezamos a ver lo que vemos aquí en nuestro centro de investigación. Y es personas que con esos mismos antecedentes, hay unos que como tú eran alérgicos a todo, pero hay otros que no eran alérgicos a todo, pero son depresivos. Y les aliviamos la microbiota, les aliviamos la producción de neurotransmisores y les empezamos a dar herramientas para que puedan, hoy que tienen montada una estructura y una respuesta hormonal de estrés, les damos herramientas para que no respondan tanto a estrés, para que no vuelvan a dañar la microbiota. Estas personas salen de la depresión. Entonces, lo tenemos en la vida real, pues lo tenemos incluso uno de nuestros médicos que siempre me dice, le autorizo para que revele que yo soy el mejor resultado porque este muchacho médico es un depresivo medicado, era medicado, ya no es medicado para depresión, porque le aliviamos las moléculas y cuando le aliviamos toda su producción de neurotransmisores endógenos, pues ya no es depresivo. Obviamente eso es todo un proceso, eso no es magia, esto no es brujería, esto no es adivinanzas, esto no es mandando megadosis irrelevantes e inexplicables de vitamina D que porque la tiene bajita, no. Esto es ciencia que requiere el conocimiento de la filigrana de la construcción de un rompecabezas, que es un rompecabezas que en 360 grados te reconstruye la biología y hace que una persona depresiva deje de serlo. Mire, de hecho, bueno, has mencionado dos cosas que yo las sufrí. Bueno, sufría de ansiedad. Obviamente, claro, en la peor etapa de mi vida, todos esos problemas a nivel intestinal se reflejan en la parte emocional y luego se retroalimenta, porque la parte emocional, lo que tú bien decías, afecta a la microbiota y pues al final termina generando más ansiedad. Y también le tuve miedo a volar, pero o sea, John, me daba un pánico. O sea, el nivel de ansiedad que yo sentía era de semanas antes incluso de tener el vuelo. Era impresionante. Yo incluso retrasaba el tener que comprar el boleto porque yo sabía que en el momento en el que yo comprara el boleto de avión, y viajo mucho, de hecho, el año donde más miedo a volar le tuve, me habré montado en más de 100 vuelos.
y la pasaba tan mal que a nivel intestinal, buah, era terrible. O sea, los dolores, bueno, las idas al baño también entre estreñimiento y diarrea porque iba de un lado a otro. Entonces ahí es cuando te vas, y sobre todo la piel, que al final era lo que hablábamos antes, ese revelador, ese mensajero o ese mensaje de que habían cosas dentro que estaban funcionando muy, pero muy mal. Entonces yo creo que aquí yo creo que está quedando bastante claro es toda esa conexión que hay desde la piel hasta el intestino. De hecho, bueno, se habla del famoso eje piel-intestino y quería que me hablaras un poquito de esa conexión que ya tú mencionabas antes de que era bidireccional, ¿no? De que al final lo que sucede en el intestino afecta a la piel, pero también al contrario. Y a día de hoy, la cantidad de tóxicos, ojo, y lo que yo siempre aclaro, porque la cantidad de tóxicos es abrumadora, por lo menos en el caso de la mujer, que casi prácticamente duplica la que se pone un hombre a través de la piel. Y es por motivación propia, es decir, a una mujer nadie la está obligando a meterse más de 160 tóxicos a través de la piel. Un hombre está alrededor de los 60 o quizás más. Entonces, de hecho, bueno, a día de hoy en centros comerciales aquí en Santiago, por ejemplo, en Santiago de Chile, ya hay tiendas especializadas en cosméticas para hombres. Entonces, ¿cuál es el problema o qué es lo que puede causar esa cantidad de tóxicos en esa otra dirección? Porque hasta ahora habíamos estado hablando mucho de intestino y la piel como reflejo, pero lo que tú hablabas antes, que la piel es una barrera, es esa frontera, son esos oficiales de migración, pero la realidad es que lo estamos colapsando con la cantidad de tóxicos a las cuales no estaba acostumbrada, evolutivamente hablando, a tener que enfrentar. Ahora hablabas del eje intestino-piel y resulta que hoy estamos interconectando una gran cantidad de sistemas. Hay un artículo espectacular que me encanta porque lo llama la conversación entre los reinos, porque te acuerdas que en el colegio nos enseñaban reino animal, reino vegetal, reino mineral, y hoy en día hablamos del reino cerebral, reino pulmonar, reino cutáneo, reino intestinal, reino muscular, reino óseo. Y todas estas comunicaciones entre reinos, entre órganos, están permanentemente teniendo niveles de interacción de uno con otro, porque hablamos de eje intestino-piel, pero hablamos de eje intestino-cerebro-piel. Podemos hablar de eje intestino, pulmón, piel y de la conexión que tiene las personas atópicas, o sea, que tienen asma, rinitis y dermatitis atópica. Y ahí estamos hablando de tres reinos: el reino respiratorio, el reino pulmonar, el reino cutáneo. Y toda esta interacción está modulada por unos sistemas que llamamos citoquinas, que tienen nombres fabulosos, que factor de necrosis tumoral alfa, que interleuquina 8, interleuquina 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de allí hemos venido identificando cómo es que desde un lugar a otro hay una señal, es decir, hay una comunicación. Y esa comunicación puede tener, si la mandamos del intestino al cerebro, la acción A, o del intestino a la piel, la acción Z. Aprender a modular ese tipo de reacciones es a lo que nosotros nos dedicamos, porque la comunicación entre reinos va a permitir, y bueno, y nos falta mucho para aprender. O sea, nosotros todos los días decimos todos los días descubrimos que no sabemos nada. Todos los días descubrimos que no sabemos nada. Casualmente, lo mismo. Ayer tuvimos un paciente que tuvo hace 10 años una experiencia con una medicina ancestral chamánica muy frecuente en Venezuela y Colombia, que se llama el consumo del yagé. ¿La conociste en Venezuela o no? El yagé, La conozco de nombre, pero de de nombre. practicarla no. No, no, no. Resulta que el yagé es un alucinógeno. Y entonces en medicina ancestral siempre se habla de la gran comunicación que nuestros indígenas tenían con los astros a través de esto y no sé cuántas. No, doctores, no, miren. Todo eso vale, pero esos alucinógenos tienen nombres y apellidos y tienen efectos biológicos conocidos, efectos biológicos positivos y negativos, como todas las moléculas que hay en el mundo. Entonces, lo mismo pasa con todos estos disruptores hormonales que mencionabas ahorita, con los productos cosméticos que usan mujeres y hombres para aplicarse en la piel. Todas estas moléculas tienen un propósito inicialmente protector, positivo, que tiene un afán de mejorar
alguna función, sea en la piel o alguna función en el propio producto, para que el producto que se va a aplicar esta mujer o este hombre no se deteriore. Pero como son moléculas químicas creadas artificialmente o muchas de ellas obtenidas de fuente vegetal, con el principio que por ser vegetal y de fuente ancestral como el yagé, de suyo son inocuas, resulta que no. No, 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 no. Señoras y señores, el 90% de la quimioterapia para cáncer viene de plantas. Y la quimioterapia para cáncer, todos sabemos que tiene una acción positiva si te salvas, pero cuando te están salvando tienes unos efectos colaterales brutales. O sea, la quimioterapia produce un deterioro biológico brutal. Entonces, no nos equivoquemos que porque si viene de una planta es inocuo. No, señor. Viene de una planta y simplemente significa que es de origen natural. Pero para que sea inocuo se necesita haber conocido muchas cosas y muchos procesos. Y entonces ahí es donde empezamos con esto que tú nos planteas y es esta cantidad de moléculas que ulteriormente van a tener un impacto en nuestra función molecular por vía de un mecanismo que hoy se conoce como mímica molecular. Y es así de simple, es mímica, porque yo de pronto me pongo aquí al frente esto. Y cuando me pongo aquí al frente, yo te digo a ti, yo soy este viejito de la imagen. No soy ese viejito, pero eventualmente tú me puedes creer y la gente que nos está viendo nos puede creer. Eso es mímica, parecerse a. Y cuando uno tiene estas moléculas se pueden parecer a proteínas, carbohidratos, minerales y sustancias que actúan en nuestro sistema, cambiando la función que teníamos que tener en un momento determinado. Y podemos utilizar ese conocimiento en mímica molecular para obtener un resultado positivo, pero hay que saber cómo. O sea, no es, vuelvo y pongo el ejemplo, tómese una megadosis de vitamina D. No, hay que saber cómo interactuar en esa mímica molecular para que obtengamos un beneficio positivo. Lamentablemente, hoy muchas de las moléculas que vienen en cosméticos que están avalados por las autoridades sanitarias de todos los países del mundo, tienen ese impacto que lamentablemente solamente lo vamos a poder medir varios años después. Es exactamente igual al impacto positivo que nosotros tenemos en nuestros pacientes cuando les ofrecemos aquí en nuestro centro frenar o reversar su curva de envejecimiento. Ellos van a notarlo dentro de 6 o 7 años, pero tenemos unos dispositivos ópticos que se los demuestra. O sea, en mis conferencias, cuando las doy a grupos de médicos, les digo, mire cómo era yo hace 7 años y mire cómo soy hoy, 7 años después. Sin duda, hoy me veo más joven que hace 7 años. Y lo que te decía al principio, si en mi piel me veo más joven es porque mis órganos están más jóvenes, pero cuando hacemos el interrogatorio de mi función orgánica o mi medición en analítica sanguínea, todos mis órganos están funcionando como de un muchacho de 28, pero eso es una perspectiva larga. Eso no se obtiene, eso no es magia. Eso toca persistir, hay que madrugar a hacer ejercicio, hay que comer a la hora que es, yo por ejemplo como solo 2 veces al día. Yo como en la mañana, al mediodía y no como más. Y ya. Entonces, sí, pero estoy en diciembre, no pasa nada. O me invitan a México, a Perú, a Europa, de como 3 veces al día. No pasa nada cuando interrumpo en varias semanas del año ese hábito. No pasa nada porque tengo un hábito globalmente orientado a mantener mi salud en óptima condición. Mire, ya que estás hablando de longevidad saludable y bueno, hemos mencionado antes el envejecimiento prematuro, ¿cuál es el problema de intentar frenar o revertir ese envejecimiento prematuro que ya comentábamos, que viene pues seguramente problemas de salud hormonal, metabólicos, etcétera, a través únicamente de tratamientos con cremas y poco más? Porque realmente yo creo que lo que tú hablabas antes, lo quería conectar con lo que mencionabas antes. Yo creo que el mayor miedo realmente a día de hoy, sobre todo en mujeres, lo veo yo trabajo con personas con sobrepeso y obesidad, pero el 80-90% de nuestros clientes son mujeres. Y el mayor miedo de ellas es el envejecimiento, sobre todo, bueno, las arrugas en la piel y de allí a que utilicen tantos productos cosméticos y por otra parte, de que le huyan también a la exposición solar. Entonces, ¿cuál es el problema de únicamente intentar revertir o frenar ese envejecimiento prematuro, que bueno, por algo se llama prematuro, está cada vez llegando antes, únicamente a través de cremas o tratamientos de piel, que es un poco lo que está promoviendo también la industria
de la dermatología, pues, más allá de obviamente del approach que tienes tú como dermatólogo funcional. Siempre que me preguntan esas cosas, siempre tengo un paciente del día al día anterior, porque pues nosotros tenemos un centro con un número muy grande de pacientes aquí en todos mis médicos, porque todo el equipo médico que tenemos trabajamos en investigación y que ofrecemos soluciones, cuando tenemos pacientes particulares, los analizamos en una junta médica. Y ayer tuvimos una odontóloga que vino a ponerse Botox y que quería un ácido hialurónico para verse bien por fuera. Y en el cuestionario que nos llenó, esta mujer nunca en su vida se ha comido una ensalada en sus 58 años de vida. Pero además le dije, hágame este ejercicio sin impulsarse, levántese de la mesa, de la silla y vuelva y siéntese. Y repita eso 9 veces. Cuando iba en la tercera ya no era capaz de hacerlo. Entonces le dije, mire, yo le puedo ofrecer a usted con ácido hialurónico y con Botox una brutal mejora de su piel. Pero si no iniciamos un plan en el cual recuperemos su función muscular, recuperemos sus hábitos alimenticios porque usted no come ensalada, es una tontería que usted se quiera cuidar por fuera porque va a ser la viejita gachita con un bastón llegando a misa Toda estirada. con 3 personas que la carguen toda estirada. O sea, y todo el mundo le va a ver en su disposición de ánimo, su imposibilidad de atenderse por sí misma, de ser autónoma, pero toda estirada. Entonces, no, es un contrasentido, entre otras razones, porque cuando rejuvenecemos desde adentro, mejoramos tanto esa comunicación del reino interno con el reino externo, que el proceso de envejecimiento cutáneo se frena, se frena. Entonces, a mí, en la gran satisfacción que yo tengo con los pacientes que no me conocen y que no saben mi edad, es preguntarles cuánta edad me ponen. Y habitualmente me ponen 10 años menos de los que tengo. Sí, Y yo no te hacía de 57, la verdad, te hacía de 50 y pocos, mm, pero 57 nunca te hubiese calculado jamás. sí, y eso es porque el televisor lo envejece a uno un poquito más, la imagen en video. Pero cuando están enfrente, pues dicen, ay, ¿cómo así? Entonces, pero no es como me vea, insisto, es cómo funciono. Yo funciono como un muchacho de 28 años para todos los efectos. Entonces, eso es absolutamente mm, generador de lo que nosotros llamamos envejecimiento exitoso. Porque envejecimiento exitoso es las expresiones de un amigo mío, geriatra de la Universidad de Harvard, que se llama Jacobo Hincapié Echeverry. Y el doctor Jacobo Hincapié Echeverry, que ahora lo puedas invitar aquí pronto, porque cuando hablamos de eso, porque él es geriatra de Harvard y oncólogo, fue el que me enseñó qué es envejecimiento exitoso. Es morir joven lo más tarde posible. Morir joven lo más tarde posible. De eso es lo que queremos, morirnos de 90 años o de 95 años, pero jóvenes. O sea, sin que nadie tenga que ver por uno. Sobre eso siempre recuerdo una anécdota cuando yo estaba en París estudiando, cuando estaba haciendo toda mi formación en biología molecular. En el Hospital San Luis, un día me llegó un señor venía en la maleta con las etiquetas, las maletas del aeropuerto. Y cuando revisé la historia clínica, en aquel entonces no había computadores aún, era todo, pues sí habían computadores, pero no lo usábamos para historias clínicas. Había un error en la fecha de nacimiento del señor y cuando llamé a que me corrigieran la historia, me dijo, no, usted está llamando, sí, porque aparecía el señor como nacido en el año 1900 y era el año 1996, o sea, 96 años. Muy fácil hacer el cálculo. Y me dijo, no, doctor, no, ese soy yo tengo 96 años. Yo le puse en el momento de entrar al consultorio 68, 69. Y me dice, ¿y sabe dónde vengo? Y yo, ¿de dónde? Y me dice, vengo de Tokio de dar unas conferencias, porque yo soy médico como usted, soy profesor de cirugía. Y yo le dije, no, profesor, me muero de la pena, esta consulta cambió. Me va a empezar usted a mí a contar lo que usted ha hecho en su vida para estar de 96 años yéndose solo para Tokio a dar conferencias. Es una de las historias más apasionantes que he tenido porque este caballero, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, de la Francia ocupada por Alemania, él era jefe de cirugía, claro, porque tenía 40 años. Era jefe de cirugía de un hospital de la Francia ocupada
y como él hablaba perfectamente alemán por su historia de vida personal, fue el que le tocó interactuar creando un hospital en donde los soldados, que siempre son muchachos, alemanes y franceses, que eran enemigos, se ayudaban mutuamente en su proceso de sanación y de curación. Es una historia que lamenté mucho hasta el día de hoy, porque esto pues sucedió en el año 96, hace ya casi 30 años. Lamenté mucho no haber explorado más con este doctor, que no me acuerdo ni el nombre, pero fue una hora en que me contó toda su vida como jefe de un hospital, en donde logró poner a que estos muchachos enemigos entre sí, esto es absolutamente cierto, me dijo, cuando se despedían el francés del alemán, porque montó un modelo para que les enseñaran el idioma el uno al otro mientras se aliviaban, me dice, estos muchachos se ponían a llorar como si fueran mujeres y eran hombres de guerra. Se ponían a llorar cuando se despedían de su amigo, el alemán del francés o el francés del alemán, porque volvían al campo de batalla a enfrentarse como enemigos. Una, una linda historia de un hombre que me la contó a sus 96 años, en pleno uso de facultades mentales y físicas. Este caballero estaba entero. O sea, como te digo, yo cuando le entré le puse 68 o 69. Nunca le hubiera puesto ni 70 siquiera. Y estaba supremamente bien. Eso es lo que se trata el envejecimiento exitoso. Morir joven lo más, lo más tarde Bien posible. posible. Lo más tarde Mira, posible. y yo te iba a decir, John, que de hecho, o sea, yo lo he comprobado, tengo clientas, de hecho tengo a día de hoy una cliente que se llama Virgen, acaba de cumplir 65 años y tiene mejor piel, mejor composición corporal, más fuerza, más energía que muchas chicas que tengo de 20 y de 30 años. Y te das cuenta de que la diferencia es una sola, es el estilo de vida. No son las cremas, no es o sea, no son los tratamientos estéticos hiper mega costosos, es simplemente un estilo de vida. Y era lo que tú decías, que en algún momento lo mencionaste, es el compromiso con ese estilo de vida, porque al final es en ese compromiso donde donde vas a ser capaz de ser constante a lo largo de tu vida y sobre todo en un entorno que cada vez es, pues obviamente más enfermo, más obeso, más dopaminérgico. Y yo sobre todo quería entrar en eso porque a día de hoy salió un estudio hace muy poco donde se ha demostrado de que la generación de los niños de hoy es la generación más débil de la historia, más débil a nivel físico estoy hablando. Entonces, claro, estamos hablando de que si los niños a día de hoy tienen ese nivel de debilidad, ¿qué podemos esperar de una persona adulta o una persona de la tercera edad? Es que ni siquiera se va a poder levantar de una silla. Entonces, ir a tratar ese envejecimiento prematuro, que lo que le preocupa a la mayoría son las arrugas del rostro, a través de cremas y de paliativos, sin ir al estilo de vida, sin ir a los hábitos, al movimiento, a la densidad nutricional, etcétera, es básicamente, o sea, es una solución que, pues obviamente no es solución, es un paliativo, es un alivio temporal, seguramente lo que vamos a conseguir, pero las consecuencias las vamos a sufrir sin duda alguna. Esta es la primera generación de humanos que va a tener una expectativa de vida más corta que la generación precedente. Eso nunca había pasado. En la historia de la humanidad siempre la siguiente generación tiene una expectativa de vida mayor. Esta es la primera que la va a tener menor. Y si no viven menos a expensas de medicamentos cura síntomas y alarga vidas, van a poder vivir más, pero van a vivir enfermos de todo, que es, por ejemplo, el perfil de pacientes que atendemos aquí, porque nosotros tenemos aquí pacientes de mujeres entre 25 y 55 años que están enfermas de todo y que creen es que su enfermedad se derivó de alguna mala suerte. No, es como tú dices, es un estilo de vida, pero que cuando ya tienen acumulado un daño biológico hay que intervenir, que es lo que nosotros hacemos. Porque hay algunos que me dicen, venga, y de hecho me lo dicen algunos médicos funcionales que vienen por acá, porque un paciente mío que llegó a donde ustedes, yo ya lo tenía totalmente equilibrado en su alimentación, en su ejercicio, pero no se había mejorado. Y yo no, porque hay que entender que hay un déficit que se acumula. Y el déficit acumulado es como el dinero que nunca ahorraste. Hay que meterle en ese depósito, en ese banco, el dinero que está haciendo falta para poder llegar a los niveles ideales para una edad dada. Entonces, en ese orden de ideas es que logramos reparar cosas que no se alcanzan a reponer solo con cambio en estilo de vida.
El cambio en estilo de vida es la base, pero nosotros tenemos que ponerle el adicional que hemos aprendido, que son las moléculas que logran activar la inhibición en su momento dado del factor de necrosis tumoral alfa, apagar las interleuquinas inflamatorias como la 6 para prender las antiinflamatorias como la 10. O sea, una gran cantidad de fenómenos que entre sí van interactuando y que solo con hábito de vida, con un daño biológico acumulado, no somos capaces de poner en óptima condición una salud de una persona. John, no me quería despedir de la entrevista sin antes preguntarte por lo que es la generación de los niños COVID, porque al principio hablábamos de esa educación, ¿no? De la microbiota y de esa exposición también, que es importante a, al entorno, ¿no? Para justamente educar la microbiota, el sistema inmune, etcétera. ¿Qué pasa con esa generación que, que se desarrolló durante esa época que vivimos en pandemia, encerrados, sin exposición, bueno, más allá de todos los traumas que pudo haber ocasionado a nivel emocional, estrés, no solamente el del niño, sino el de la familia, etcétera? En la pandemia que coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial, que fue la de la gripa española, que fue la primera pandemia en donde la humanidad tuvo una gran cantidad de alertas de salud pública, que la gente no se acercara entre sí. Vino esta otra casi 100 años después, en donde el mensaje era lo mismo, o sea, evitar el contacto para limitar el contagio del virus. Y resulta que los trabajos son absolutamente contundentes. O sea, el virus del COVID, el primer blanco que infecta es la microbiota del huésped. Y los personas que murieron por COVID fueron las personas que eran disbióticas. Esas eran los que morían. Todo eso que señalaban como los más susceptibles, que los viejos, que los gordos, que los que tenían hipertensión, que los bla, 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 todo eso tenía un hilo conductor universal que era la disbiosis. Si usted es disbiótico, lo va a agarrar el COVID y lo va a matar. El problema es que sale el universo ultracontrolador que se planteó hace casi 30 años, que se llamó la hipótesis de la higiene, de que solamente es posible estar aliviados si nos lavamos las manos 20 veces, si hiperhigienizamos nuestros ambientes, y resulta que nuestra biología está diseñada para vivir entre microbios y para vivir entre virus, porque son una minoría de virus los que nos hacen daño, pero nos hacen daño precisamente porque nos están faltando virus y microbios competentes para que nos defiendan de esos virus y microbios patógenos. Entonces, es retomar que el mejor entrenador del sistema inmune es comer de todo, es ir al campo, es jugar en la tierra, es entrar en los sistemas de crianza de animales que son los de toda la vida, o sea, el potrero de caballos, el potrero de vacas, el gallinero, pero no el gallinero de 20 millones de gallinas encerradas en una jaula, sino las gallinas que caminan por el campo y que están ahí. Todo eso va a crear un enriquecimiento en la microbiota, que eso es lo que de verdad va a permitir un entrenamiento del sistema inmune y va a permitir una actualización. En inglés diríamos upgrade y update, actualización y mejora de nuestra microbiota para que esta microbiota, junto con un sistema inmune óptimo, nos pueda defender de cualquier agresión biológica que nos van a seguir viniendo en los años que nos quedan en este planeta. John, si pudieras recomendar un cambio en el estilo de vida, o sea, si solo pudiéramos hacer un solo cambio en nuestro estilo de vida, justamente para mejorar la salud de nuestra piel, tú como dermatólogo y toda la experiencia que tienes detrás con seguramente cientos de pacientes, ¿cuál sería y por qué? Haga ejercicio de fuerza y coma ensalada gigante al almuerzo. Y entonces me dijiste que uno, no, porque en biología nada funciona con una solución, nada. O sea, esto es un poco el frenesí que apareció con la medicina americana de los años 50, que era la búsqueda de la famosa, porque eso surgió en el universo de la guerra espacial entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos. Nos vamos a ir para Marte y con una capsulita vamos a quedar desayunados, con una capsulita almorzados, con una capsulita cenados. Resulta que no existe la solución en una capsulita. La solución
Así como la biología es compleja, las soluciones también requieren de muchas herramientas. El ejercicio de fuerza prende la función de las mitocondrias, que son las que producen la energía en nuestro cuerpo, y activa todo un sistema, porque es que el músculo, cuando yo estudié medicina, era un órgano de locomoción. Hoy en día sabemos que el músculo es un órgano neuroendocrino inmunológico, igual que la piel. La piel, cuando yo estudié medicina, era un órgano de protección de lo que había afuera en el ambiente, y hoy es un órgano neuroendocrino inmunológico y de locomoción. Porque si tú tienes una cicatriz en la rodilla, no te vas a poder mover, no vas a poder trotar. Entonces, este músculo, cuando tú lo regeneras y reactivas con ejercicio de fuerza, vas a aportar todo lo que él tiene para aportar en términos de mejora de, de sistema endocrino, hormonal, inmunológico. eh, y para que eso suceda, hay que comer una ensalada grande al almuerzo, porque la ensalada grande es lo que se comen los microbios. Y cuando los microbios comen ensalada grande, nos proveen una cosa que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y cuando tenemos ácidos grasos de cadena corta que no vienen en la comida y no vienen en pastas, vienen, los producen los microbios a expensas de la ensalada que nos comemos, ese músculo va a funcionar mejor. Y cuando el músculo va a funcionar mejor, gracias a esto, empezamos con una receta ideal para poder alargar nuestra vida y hacer realidad este sueño de la longevidad, que es morir jóvenes lo más tarde posible. Mira, y me encanta porque a fin de cuentas el músculo es el órgano antienvejecimiento por excelencia. O Dice, sea, el tener masa muscular de nada te sirve, era lo que tú decías. Yo lo veo mucho bueno, estuve de hecho creo que es la conferencia de belleza más grande en Latinoamérica que se hace en Argentina. Y yo alucinaba viendo mujeres que de repente era lo que tú decías, no tenían ni siquiera fuerza, masa muscular o para levantarse una silla de 50, 60 años. Claro, todas estiradas en el rostro, pero envejecidas del cuello hacia abajo. Y yo creo que tienen que replantearse sobre todo, y mi mensaje va en muchas ocasiones dirigido a la mujer, porque bueno, creo que los hombres también venimos de esa cultura obrera, también de la época de las guerras, donde estamos más acostumbrados a remangarnos y seguir trabajando y de repente no estamos preocupados por tanto o tanto por lo estético, pero aún así pues también nos preocupamos por la belleza interna y externa. Así que de verdad que John ha sido increíble. De verdad que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque no había conseguido hasta ahora a alguien con esa aproximación, con ese approach que tienes tú a la dermatología. Te lo dije, bueno, en mi caso personal, en mi experiencia propia, la pasé muy mal, pasé por muchos médicos, por muchos dermatólogos y terminaba con una crema, una pastilla, pero sin intentar resolver el problema de trasfondo, que entiendo que la pastilla y en la crema tienen su utilidad, era lo que tú comentabas, la molécula tiene su propósito, pero mientras no vayas al problema raíz, pues obviamente el síntoma, que al final es un síntoma, es el lenguaje de nuestro cuerpo, va a persistir. Así que de verdad que agradecido enormemente, John, con el ratito que has dispuesto aquí con nosotros a compartir toda la información y todo el conocimiento que tienes. mil gracias, David, por tu invitación.